Hola a todos los que estáis viéndonos, escuchándonos o incluso oyéndonos. Esta semana tenemos por aquí a Fernando y a Pablo. Hola, Buenos días, muy buenas. buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Pues bien, repasamos brevemente la portada de esta semana, si os parece. Muy bien. Fer, tenemos dos Mazdas por ahí, has estado en la presentación de los dos, CX5 y Mazda 2. Exactamente. CX5 y Mazda 2. CX5 es una actualización del modelo este que salió en 2017 y Mazda 2, bueno, la verdad, os he de decir que yo iba con la idea de encontrarme un Mazda 2 híbrido, que es la novedad, ¿no? Digamos, de la gama, pero cuando llegué, no, era el Mazda 2 de Mazda, el que presentaron hace un par de años. Así que, bueno, como no teníamos impresiones, pues las hemos añadido. Pero bueno, por orden, CX5, no son cambios muy grandes, son los cambios que habitualmente hace Pablo, Mazda. que Perdón. Es que la nieve que tiene detrás. está buscando Son los condenado. cambios, sí, son los cambios que suele hacer Mazda, que son pequeñitas cosas que en conjunto, pues bueno, se percibe como un producto ligeramente cambiado. Pero vamos, en esencia el coche va muy parecido y le han metido cositas que son, pues, que están habitualmente en sus alternativas, que si un cargador inalámbrico, unos faros un poquito mejores. Los anteriores ya eran matriciales, pero ahora tienen más módulos de LEDs. Y ya os digo, la mayor novedad en la gama CX5 es el acabado Newground, que le han querido dar un aspecto así un poco más todoterreno, pero es estético, no tiene más. Así que nada, ya os digo, yo tengo un CX5 y lo conduje, era de la gama 2021. A continuación conduje el nuevo, el de la gama 2022, y luego volví a conducir el mío al día siguiente. Con lo cual, os he de decir que quizá, estando muy atentos, sí se puede notar un pelín mejor de calidad de rodadura, que también puede venir dado por los kilómetros que tenía uno y otro modelo. Pero bueno, que ya os digo, cambios mínimos, no tiene casi nada. Muy Y por bien. el otro lado, el Mazda 2. Bueno, tiene más años que Ya, las piedras, el coche. O sea, va muy bien y lo puse en las impresiones. La verdad es que tiene el tacto de un coche de hace como 10 años, o sea, como de una generación anterior. Pero en el buen sentido, en el sentido de que no llega todo tan filtrado. Es un coche con el que te lo puedes pasar bien, es moderadamente cómodo, no está mal. Eso sí, el habitáculo es muy chiquitito, muy chiquitito. Está muy bien acabado para ser así de esa categoría, pero es muy chiquitito. Y luego solo se vende con un motor en España, un motor y una caja de cambios. Antes había una gama más grande, ahora solo motor de 90 caballos con microhibridación y cambio manual. Son 90 caballos, parecen pocos, pero la verdad es que el coche, como es chiquitito, no pesa demasiado, se mueve bastante bien, eso sí, moviendo la caja de cambios. Hay que llevarlo alto de vueltas. Si estás acostumbrado a un turbo, pues te va a costar, pero es muy agradable de conducir. Y por lo muy bien. demás, no tiene nada especial, porque ya os digo, realmente es un coche que tiene años a sus espaldas y así actualizado, pero tampoco tiene demasiada historia. Pues nada, ahora pasamos de un coche con muchos años a un coche nuevo, el Volkswagen Taigo. Este Sí, lo has conducido tú, Pablo. este. Bueno, no se ve, pero bueno, No sé. no se ve por el efecto este que tiene la cámara. Que nada, yo conduje el Taigo, que es una especie de SUV así que mide 4 metros 20, 20 algo, que es un coche que está bien, vale para todo. O sea, es cómodo, es fácil de manejar, suficientemente amplio por dentro, tiene buen maletero, incluso con el motor de 95 caballos, que es el motor más bajo de la gama, se mueve razonablemente bien. No tiene ningún tipo así de defecto grave y funciona todo bien. La verdad es que es un coche que a mí no me gustan los SUVs, pero que es perfectamente comprable. Si te encaja en la estética del precio, es perfectamente comprable. Y en esa presentación que fue en Navarra, aprovechamos para acudir a la fábrica donde se fabrica el Taigo, porque el Taigo, el que se va a comercializar en Europa, se fabrica en Navarra, en España. Este vehículo en origen es un vehículo que se fabrica en Sudamérica que se llama Nibus, creo que era Nibus, ¿no? Me suena que sí. Sí. Y
Pero bueno, que es para Europa, se fabrica en Navarra. Estuvimos en la fábrica donde también, además del Taigo, se fabrica el T-Cross y el Polo. Y estuvo interesante la visita, es interesante ver las fábricas y ver cómo las máquinas y los robots mueven las piezas y hacen las uniones entre las diferentes partes de las carrocerías y luego ver las líneas donde están los trabajadores ensamblando pues las partes de salpicadero, los asientos y es muy interesante. Y nada, es curioso porque los 3 coches se fabrican en la misma línea. En la misma línea podías ver alternativamente un Taigo, un T-Cross, sí, y un Polo. Y nada, nos dijeron algunos datos curiosos. Yo quería dar un dato curioso que a mí me llamó la atención y es que, según dicen ellos, no sé si sabéis cada cuánto tiempo sale un coche de la línea, pero cada 54,6 segundos sale un coche de la línea, según dicen ellos. O sea, en menos de un minuto sacan un coche al final de la línea, que es bastante llamativo. Sí. Y nada, pues eso, el coche como tal está bien, un buen coche, está bien. Es un Volkswagen. Sí, es como la definición casi perfecta de lo que es un Volkswagen. Sí. No te equivocas si lo compras. No, la verdad es que no, está guay, está bien. Le podemos dar gracias a Volkswagen porque ya ha decidido no llamarlo T-algo, porque ya si la gente se hace el lío entre el T-Rock, T-Cross, incluidos nosotros, pues sí, yo me hago líos. Y no sé qué, y ya la liamos. Creo que ellos también, porque hicieron un anuncio al respecto, para aclararlo. Ah, no me acuerdo de eso, pero bueno. Sí. Bueno, tenía una cancioncilla, no la voy a cantar. Es el único anuncio que he visto de una marca que anunciaban 2 modelos en el mismo anuncio. Ah, sí. Ya me acuerdo cuál es. Vale, ya me acuerdo cuál es. Sí. Pues sí. Bueno, pues vamos a ir al plato fuerte. Ahora que decís eso, un segundito. Bueno, dice, sí. Mazda lo ha hecho todavía peor, porque el Mazda 2 hay 2. Se llaman exactamente igual. Pero que es un Mazda y el otro es un Toyota Yaris. Es un Toyota 2. ¿Pero se comercializan los dos ahora mismo o qué? ¿Los dos se van a comercializar a la vez? O sea, el nuevo, el híbrido, sí. Me parece que es en marzo, el mes que viene. Pero van a coexistir durante un tiempo. Y entonces tú vas a ir al concesionario y vas a decir, quiero un Mazda 2, te van a decir, ¿cuál? Tenemos 2. Y los 2 con etiqueta eco. Qué curioso. Así que, bueno, en fin, ya está. Hecha la puntualización. Venga, plato fuerte porque era un coche muy esperado. Que, bueno, unos esperaban más, otros esperaban lo que ha salido y otros esperaban menos, supongo. Alfa Romeo Tonale, el nuevo sub de Alfa que lleva siendo anunciado, ni recuerdo, años. Que, bueno, vamos a contarlo, es un Deep Compass básicamente, con vestidos de Alfa Romeo, versión diésel de 131 caballos, si no me equivoco, 2 versiones híbridas, que ahora hablamos de esa hibridación, Pablo, si te parece, de 130 y 160 caballos y una versión híbrida enchufable de 275, si no me equivoco. Y un diésel, al parecer. Sí, el diésel. Un diésel. Sí, lo he dicho al principio. Ah, vale, no me entero, perdón. Gracias por no atenderme. Espero que esto que nos estaba escuchando me haga caso. ¿Que son microhíbridos o son híbridos? Esas 2 versiones 130-160, Pablo. Pues teóricamente hay microhíbridos, creo que esto de las definiciones es un poco así, pero teóricamente según Alfa Romeo el vehículo se puede mover con ese motor eléctrico que llevan. Dicen ellos que llevan un motor eléctrico en la caja de cambios y que es capaz de desplazar el coche sin necesidad del motor de combustión bajo unas circunstancias que que deben ser muy favorables, pero que es capaz de hacerlo. Bueno, lo comprobaremos a ver cuando probemos el coche. Y bueno, y lo más interesante, lo más destacado de este coche ha sido la estética. Yo esperaba algo distinto, otros habéis dicho que no. Y bueno, los que nos estéis escuchando no lo sabéis, pero los que estáis viendo el vídeo, tenemos aquí en la pantalla un tío ahí mirándonos desde que hemos empezado, que no hemos querido presentar. Él es Luis Ortego, es un amiguete, es compañero de profesión, porque trabajó en otros medios de comunicación, y como él me dijo, lo voy a presentar como historiador del arte, que es con lo que se gana realmente el pan del día a día, pero es un pensador fuerte de coches. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Pensador fuerte de coches o no? Pensador fuerte, sí. O sea, muchas veces me veo como gritándole a la tele
hablando de cosas de coches, como, ay, pero es que esto no es así y tal. Entonces, y luego me dedico pues a pensar en cosas en las que está feo igual decir que no piensa nadie, pero que igual interesan poco, ¿no? Que no tienen que ver con caballos, con sostenibilidad o con energía o con kilovatios hora, no sé. Explica un poquito, si quieres, para la gente que nos está escuchando, ¿qué haces? Pues como mi formación es de historiador del arte, a mí siempre me han gustado los coches desde antes de hacer la carrera. Siempre he tenido esta pedrada de los coches. Pues en algún momento se me ocurrió que estaba bien poder mirar al automóvil como un producto un poco de la cultura de nuestro tiempo. Y entonces a lo que me dedico siempre es a hacer una mirada un poco diferente del automóvil. Con los años yo empecé un blog que se llama ¿Dónde está el depósito? En 2005. Lleva un tiempo un poco en barbecho. Pero desde ese momento pues he ido investigando cosas, pues el automóvil en el arte, por ejemplo, ¿no? En la pintura, en la escultura, etcétera. Luego pasé a investigar un poco más, pues, como la relación entre automóvil y urbanismo o arquitectura. Y una cosa que siempre me llama la atención bastante es el aspecto, por un lado, el aspecto visual de los coches, en el sentido del diseño, de las proporciones, sobre todo de qué historias cuenta un diseño cuando tú lo ves, que yo creo que eso es algo con lo que vosotros también trabajáis, ¿no? Cuando se presenta un coche nuevo y hay que decir un poco qué es o qué no es o qué parece. Y luego una cosa que me interesa mucho en los últimos años es un poco el relato que se construye en torno al automóvil desde las marcas, ¿no? Desde la industria. Que es un poco, de alguna manera, es muy parecido a la historia del arte, ¿no? Cuando un noble de la Edad Media o un eclesiástico de la Edad Media mandaba construir una iglesia, la colocaba en un sitio, ponía unas esculturas y elegía un santo para dedicarla, que contaba una historia. Contaba la historia de que nuestro reino es el que más mola, de que el señor de esta tierra es el que más conquista o ese tipo de cosas. De alguna forma, en el comercio actual siempre se hace eso, el marketing es exactamente eso, pero en el caso del coche creo que tiene mucha importancia, mucho impacto en nuestra vida cotidiana y me gusta mucho mirar un poco a eso, ¿no? Al relato, lo que cuentan las marcas a través del diseño, a través de la publicidad, incluso a través de las fichas técnicas de los coches. Muy bien. Y dicho todo esto, venga, mójate, ya que, bueno, Asterisco, Kilómetro 77 no se hace responsable de las opiniones vertidas por este... parece el Tonale. Pues a mí el Tonale me decepciona un poco, me dejó un poco frío. Vi algunas reacciones en redes a la presentación, a la nota de prensa, las primeras fotos y tal, como muy encantadas y a mí, pues bueno, me parece muy en la media de los SUV que se están presentando últimamente, incluso en algunos aspectos como la mitad trasera y sobre todo el tercio final y el diseño de la parte trasera, me parece como bastante anodino, ¿no? Como... yo creo que esto es un tópico, pero vamos, si fuera un SUV chino, yo creo que le sacudiríamos bastante. Y luego me parece una cosa que es una de las cosas que me interesan bastante, que es que desde el concept al vehículo de producción ha perdido bastante. Y bueno, igual aquí estoy introduciendo otro tema, pero yo creo que desde el Boxster ha habido como una línea descendente, o desde el TT una línea descendente de concept que se convierten en vehículos de producción que al principio molaban mucho y cada vez van molando menos, ¿no? Y creo que aquí lo veo un poquito rebajado con agua. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo también, no sé qué opinan Fernando y Pablo. Ayer hubo un seguidor en Twitter que decía que nos comentaba, dice, es que el Tonale parece una mezcla entre un Mitsubishi Galant del año 2000, el frontal, y la trasera de un Jaguar. Joder, la verdad es que lo clavó. O sea, no se nos podía haber ocurrido una definición mejor del aspecto del coche. Pues yo he de decir que a mí el coche me gusta, me parece bonito, tiene algunas proporciones también raras, pero en general, para ser Alfa Romeo, sí que me esperaba más. Teniendo Giulia y Stelvio más o menos recientes y que en ese sentido sí que me parecen distintos a lo que hay por ahí, en este sí que me esperaba también algo diferente, algo, no sé, un poco más innovador. Ya os digo, no me parece feo, pero me esperaba más. Pues sí. A mí
Sí, Pablo, di. No, a mí me produce indiferencia el coche, ni me va ni me viene, o sea, un coche más, un sub más, vamos. Pues te gustan mucho. No, pero yo que sé, hay subs que puede que no me guste el mundo sub, pero, o sea, que no es que no me guste, pero que no es mi categoría preferida, pero que sí que hay modelos que pueden tener algo que te llamen un poco la atención, pero este me parece uno más, no sé, ni fu ni fa, o sea, nada particular. Alguien en la conversación esta de Twitter, que yo creo que estaba también Luis por ahí metido, decía que le parecía soso como cualquier coche coreano. Y creo que ahí patinó, ¿no? Luego ahí seguimos hablando. Porque realmente un Kia Sportage o un Hyundai Tucson, que te podrán parecer bonitos o feos, ahí eso no lo valoro, desde luego indiferente no te dejan. Y este Alfa Romeo, un poco sí. Podrías ponerle muchas placas de muchas marcas, incluidas las chinas, y no nos sorprendería a nadie, porque tampoco tiene ningún rasgo especial. Oye, a lo mejor lo vemos luego al natural y nos parece otro coche distinto a lo que estamos viendo en las fotos, que a veces nos llevamos sorpresas. Sí. Sí, a mí, esto yo lo comenté en Twitter, que en el pool de fotos que publicasteis en Kilómetro había uno azul, un Veloce, y uno verde, un TI, y me parecía que el verde se veía mejor. O sea, que creo que puede ser un coche muy sensible a los colores y a verlo en vivo. También son fotos de estudio muy editadas, que personalmente a mí no me gustan nada cuando las marcas se empeñan en retocar fotos, que al final me parece más bonito el coche al natural. Esto es como los filtros de los selfies, que te dejan la piel súper fina y tal, y pierde toda la gracia. Pues es un poco parecido. Sí. Y bueno, y Luis está aquí porque, Luis, hemos venido a hablar de las proporciones, ¿no? Entre los sub y los monovolúmenes, por resumirlo un poco. Sí, y de alguna manera tiene que ver con el tonale, y mira, me sirve un poco como para enganchar, porque una cosa que quería decir más sobre el tonale, que creo que es lo que más me interesa del coche, es que el frontal, a pesar de que el morro en sí, la nariz en sí, es bastante vertical, que es como una tendencia en los sub, creo que incluye una línea descendiente en el capó, es decir, el morro, aparentemente en las fotos, quiere ser un poco menos prominente de lo que son últimamente, y creo que también eso es una tendencia en el diseño, que es un poco, yo creo que las marcas están recogiendo un poco de cable con los frontales muy, muy exagerados, salvo BMW con el XM, que no les ha llegado el memorando y no se han enterado. Bueno, los frontales verticales que mencionabas es un tema, si no me equivoco, de protección al peatón en caso de atropello. Ha sido más que una tendencia, ha sido una tendencia obligada por requerimientos técnicos. Estuve esta semana, bueno, igual presento un poco la idea de lo que comentabas, ¿no? De las proporciones de los sub y los monovolumen. Todo esto parte de una idea que veo mucho en redes, ¿no? Algo que me sugiere lo que veo en redes, que es que estamos en el Twitter de coches, como dicen por ahí, estamos todo el rato dándole vueltas a que si los subs sí, esto no, pues comentaba Pablo también que a él no le gustan, a mí, yo voy a sacar los trapos sucios lo primero, yo tengo un Qashqai, un J10, comprado en el... O sea, a mí me parece bien. Pero yo no lo quiero, yo no lo quiero, pero el resto de la gente... Mira, Fer también tiene uno, ¿eh? Bueno, y Alfonso también. Y Alfonso también. Claro, es que esta videollamada es una representación de lo que está sucediendo. Hay 3 sub en esta videollamada. Efectivamente, sí. Pues, bueno, pero yo creo que hay como una especie de estado de opinión en torno a los sub dentro del Twitter de coches y yo creo que también fuera, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente, ahora que se habla mucho de sostenibilidad, de ciudades, de reinventar, de peatonalizar, etcétera, que me parece muy interesante, creo que los sub en las ciudades se ven como un bicho un poco amenazante y en algunos modelos, desde luego, es muy fácil de entender, ¿no? Ayer, volviendo del trabajo, me crucé con un Velar, que es uno de mis ojitos derechos. Realmente lo ves en vivo y dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué aparato es este? Entonces, lo que me parecía es que, como siempre, igual, cuando nos lanzamos a un debate nos falta un poco de contexto. Y entonces me preguntaba, pero bueno, los sub estos ahora de moda, los coches más vendidos de los últimos años, ¿de verdad son tan grandes? Y entonces me puse a mirar
cómo de grandes eran las monovolúmenes del boom de las monovolúmenes de hace 15 años o 20 años, ¿no? Esto es una cosa que, bueno, no nos acordamos de lo que pasó el año pasado como para acordarnos de lo que pasaba en 2004, ¿no? Y entonces he empezado a hacer medidas que además, pues bueno, como igual escribo algo en mi blog, estoy un poco con eso, me he hecho un documentillo de trabajo y me empecé a encontrar cosas que me sorprendían bastante. Un ejemplo que me parece perfecto de un poco qué ha pasado en esto de la industria es el Peugeot 5008, ¿no? Que el Peugeot 5008 nació como esa monovolumen, para mi gusto, bastante bonita. Yo nunca fui muy fan de los monovolumen, pero creo que el 5008 era como una interpretación muy guay, como muy estilosa y muy fina del monovolumen. Pues el 5008 monovolumen es igual de alto que el 5008 digi evolucionado en sub. Entonces, claro, la cosa es como, ¿pero qué pasa aquí? ¿Los subs son igual de grandes que los monovolúmenes? De hecho, perdona que te interrumpa un segundín. Yo No, aparco mi coche al lado de un gran C4 Picasso, CRV contra C4, y los veis y dices, es que espera, que es que el Citroën es más alto. Y efectivamente, estaba mirando ahora la ficha. Es 3 centímetros más alto el monovolumen que el sub. Efectivamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que se lean los sub como un vehículo más agresivo o que parezcan más grandes al ojo? Pues lo que pasa es una cosa de proporciones, que es algo que en historia del arte se trabaja bastante, en diseño se trabaja bastante, en cualquier disciplina que tenga que ver con lo visual se trabaja bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que se entiende, pero se entiende mejor igual comparando algunas imágenes. Los sub, para tener ese aspecto un poco más aventurero, etcétera, tienen una menor superficie acristalada que las monovolumen. Las monovolumen la idea era precisamente que fuera un espacio interior como muy luminoso, que tú tuvieras mucho espacio, no siempre en el sitio donde más lo utilizabas, porque los monovolumen muchas veces tenían mucho espacio aquí, que bueno, a Alfonso le viene muy bien porque es muy alto, pero a mucha gente es como, bueno, aquí podría tener un poco menos de espacio, ¿no? Pero precisamente los sub tienen una superficie acristalada menor, muchas veces una línea de techo también más baja, y eso ya hace que el cuerpo parezca como más musculoso. Y después la diferencia fundamental, y esto sí que lo he podido ver pues con una web que permite comparar siluetas exactamente una encima de la otra, la diferencia fundamental está en el morro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los sub, cuando llegan al pilar A, tienen ese morro muy paralelo al suelo, muy horizontal, muchas veces bastante más largo que las monovolumen, y luego este frontal vertical, que comentaba Alfonso, que tiene que ver con protección a los peatones. Yo no sé hasta qué punto. O sea, he estado comparando fichas de los test de Euro NCAP, por ejemplo, de los dos 5008, el monovolumen y el sub. Y efectivamente, en el monovolumen tenía una nota muy mala porque entiendo que en caso de atropello lanzaba al peatón por encima del capó y entonces la zona que peor puntuaba era como la base del parabrisas y los pilares. Bueno, no me quiero meter ahí porque no soy técnico, pero bueno, este frontal vertical es como muy amenazador. Entonces, pues eso es un poco, me parece que no es tan evidente, pero creo que a la hora de ver por qué los monovolúmenes los sub se ven tan grandes y tan aparatosos, creo que hay que entender que la cuestión no es el tamaño en sí, porque metro en mano no son tan grandes, sino que es el diseño. Y el diseño, pues es una decisión que es muy interesante, cómo se llega a que un coche sea de la manera que es. Bueno, y de hecho, yo creo que hay una marca en la cual se refleja perfectamente el tema este del capó, es Peugeot. Son unos coches de capós planos que desde tu puesto de conducción salen planos, que acaban prácticamente en una vertical y que efectivamente da una sensación de coche muy grande cuando seguramente es igual o más pequeño que el que tienes al lado sin ese tipo de diseño frontal. Claro, una comparativa que es muy interesante es el Sara Picasso con el C3 Aircross, que aparentemente no tienen nada que ver. Y en esto ya también, bueno, que si no yo voy a estar aquí hablando como eso, gritándole a la tele, como os decía, pero os invito a que me cortéis. Pero yo no sé si exactamente Sara Picasso y C3 Aircross ocupan el mismo lugar en el segmento, en el mercado, ¿no? El mismo segmento en el mercado, porque a lo mejor también el mercado ha variado mucho en estos años. Pero son coches que tienen unas dimensiones muy, muy parecidas. El C3 Aircross es un poquito más corto, es incluso un poquito más bajo,
pero yo creo que ocupan más o menos el mismo lugar. Y sin embargo, el C3 Aircross se lee como mucho más aparatoso que usar a Picasso. Y me gustaría saber también en espacio interior, vosotros que probáis los coches, estáis metidos todos los días, si realmente ese exterior aparatoso se traduce en un espacio interior un poco mejor. Yo puedo hablar de mi casuística, porque yo compré el CR-V no porque fuese el coche que más me gustaba, que no me disgustaba y me parecía un buen coche, sino por necesidades de espacio, tanto de plaza de garaje como personales. Claro, yo mido más de 1,90 m, mis hijos iban en sillitas. Hoy en día una sillita de un niño ocupa mucho más que un adulto de la talla que sea. O sea, necesitas un espacio longitudinal ya muy grande para que te quepa una silla en un coche detrás sin que el conductor se vaya pegado contra el volante. Y todo esto lo necesitaba en una plaza de 4,5 metros, que no podía sacar el coche de ahí. Entonces, en mi caso concreto, por ejemplo, el CR-V era de los pocos coches que me permitía meterlo en la plaza de garaje, que yo cupiera adelante y que me entrase la silla del niño detrás. Miré, yo qué sé, un Auris familiar. No me cabía la silla con el asiento puesto en la posición en la que yo podía conducir. Y como ese ejemplo, pues hubo varios. Entonces, en mi caso, efectivamente, a igualdad de espacio exterior, de volumen ocupado, me resolvía la papeleta un sub y un familiar. Pues no. Yo no sé, Fer, tu caso si ha sido parecido o no. En mi caso es muy parecido. Yo no tengo problemas de espacio en mi plaza de garaje porque es verdad que es muy grande, me parece 5,5 metros. En ese sentido, ningún problema. Pero sí que es verdad que yo le cuento a mucha gente mi historia en cuanto a los dos últimos coches y se echen las manos a la cabeza. Porque yo antes del CX5 tenía un Mazda 6 familiar, el que se vende actualmente, bueno, antes, previo al restyling. Un coche fabuloso, pero que sin embargo es infinitamente menos práctico que el CX5. Yo tengo 2 niños pequeños también, los dos van en sillita, los dos en sillitas a contramarcha. Eso es como rizar el rizo. Y os daré un dato. Mi mujer, Eli, que, bueno, es que ella no suele conducir, entonces por eso digo ella, se mete entre las dos sillitas de los niños, se mete en el asiento trasero. O sea, la plaza central trasera, esa se puede meter. En el Mazda 6 eso era imposible. El maletero. Es verdad que tiene un poquito más de capacidad el Mazda 6 familiar, me parece que eran como 20 litros, que con la actualización del CX5 eso ha quedado anulado porque tienen la misma capacidad, por el doble fondo que lo han modificado. Y todo esto en 25 centímetros menos. Y estamos hablando de el mismo chasis, la misma estructura y prácticamente los mismos motores. Si a eso le sumas lo que hemos comentado muchas veces, que para meter a los niños, pues el hecho de que esté un poquito más elevado es más cómodo, y en el CX5 las puertas se abren, las traseras se abren casi 90 grados, el coche es infinitamente más práctico. O sea, a mí me gusta estéticamente más el Mazda 6 familiar. Los familiares en general siempre me han gustado. Y de verdad que yo quería tener un coche que fuese práctico y a la vez que me gustase. Es decir, el Mazda 6 parecía que lo tenía todo. Pero sin embargo yo probaba el CX5 u otros sub y decía, hostia, pues resulta que con este, para mi día a día, es mejor. Y ya os digo, 25 centímetros menos, que se dice pronto. Claro, la cuestión es que si hubieras tenido en el mercado un Mazda 5 que hubiera seguido evolucionando. Claro, exactamente. Ese es el problema que yo creo que hay ahora, que monovolúmenes hay poquísimos. Me gusta mucho, por ejemplo, el Ford S-Max. El Ford S-Max, ya os digo, aunque no tengo problemas de espacio, me parece una enormidad. Sobre todo por anchura, es un coche anchísimo. Entonces, es que no quedan muchas alternativas. Turán. A ver, yo el Turán cariñosamente le llamo el cajón. A ver, aparte de que sea práctico y demás, me gustaría que el coche pues tuviese un mínimo que me gustase, ¿no? Pues no es el caso del Turán, yo lo siento. Claro. Entonces, es curioso, es verdad lo que tú decías antes, Alf, la casuística de cada uno es la que es y a veces no es lo que parece, es decir, todo el mundo dirá, no, eso se escucha mucho en redes sociales. No, un familiar es siempre mucho mejor que un sub. No, depende para qué cosas, no. Como todo, hay subs y subs, hay familiares y familiares. Efectivamente.
Claro, una cuestión que a mí, rascando un poco en esta historia de qué ha pasado, ¿no? Como qué ha sucedido para que ahora mismo los SUV sean los coches más vendidos, en mi cabeza, como punto de partida, los SUV habían sustituido, o sea, eran como el coche familiar, ¿vale? Y entonces, viniendo de donde veníamos, en mi cabeza era como, bueno, pues claro, los SUV han sustituido a las monovolumen. Aparentemente es así, pero luego en realidad no estoy tan seguro de que sea así. Entonces he estado mirando cifras de ventas en esa famosa web Kilómetro 77. Y entonces he estado comparando qué ha pasado con algunos modelos y realmente ves que el auge de los SUV ha sido en muchas ocasiones a costa de los superventas de las marcas de los coches de los turismos normales, de los turismos compactos, etcétera, o en algún caso de las berlinas. Una cosa que me parece muy, muy interesante, porque siempre que pensamos a lo mejor en los SUV, estamos pensando en Q5, en Q7, en X5, en Velar, en estas cosas como muy aparatosas. Pero no solemos pensar a lo mejor en Clio versus Captur o en Ibiza versus Arona, ¿no? Entonces, en Renault, por ejemplo, el Clio sigue siendo más o menos el superventas, según las cuentas de vuestra web y las cuentas que he hecho yo, que soy de letras, el 28% de las ventas de Renault en 2021. Pero es que el Captur ahora mismo supone el 25% de las ventas de Renault en 2021. Es decir, prácticamente ha igualado al Clio. El caso de Ibiza y Arona es todavía mayor, porque ahora mismo se venden bastantes más Aronas que Ibizas, hasta el punto de que el Ibiza es el 30% de las ventas de SEAT. Entonces, creo que, bueno, podemos descender a más detalle algunas cosas que igual nos pueden hacer saltar una lagrimica, ¿no? Un dato que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en el segmento de las berlinas mayores, es que el Audi A4 ha pasado, y el Mercedes clase C lleva más o menos el mismo camino, ha pasado de ser aproximadamente el 30% de las ventas el Audi A4, de las ventas de Audi en España, al 5%. Es decir, las berlinas prácticamente han desaparecido del mapa, mientras que en este caso el SUV, el Q5, pues bueno, se mantiene en torno al 10-15% de las ventas. Pero a lo que voy es que en realidad los SUV han desplazado de la calle a coches más bajos, no a otros monovolúmenes, sino a coches más bajos. Por eso tenemos también la sensación de repente de que todos los coches son como grandísimos, o más grandes de lo que eran los coches de los que veníamos. El caso de Clio y Captur me parece muy interesante. Bueno, con Volkswagen, no sé si tienes por ahí las cifras. Volkswagen ha hecho una estrategia que es meter modelos ahí sustituyendo y ampliando, porque tenía por un lado Polo y Golf como turismos, y ahora tiene Taigo, T-Cross, T-Roc, y casi podemos meter el Tiguan ahí también en la ecuación. Sí, sí, efectivamente, Taigo, T-Cross, los SUV que cubrirían el segmento entre Polo y Golf, ahora mismo venden como el doble que Polo y Golf. No recuerdo ahora las cifras, lo puse en Twitter, pero yo creo que era como T-Cross, T-Roc, Tiguan, no tuve en cuenta el Taigo, eran como 38.000 el año pasado y Polo Golf eran como 17.000. Antes estaba hablando de Sara Picasso contra C5 Aircross, que decía que era el Sara Picasso un poquito más alto, 1 centímetro más alto. Pero claro, es 11 centímetros más estrecho. Efectivamente, los SUV... pero bueno, yo creo que todos los coches del mercado se han ido haciendo más anchos con el paso del tiempo y eso es una cosa que lo comprobamos y lo sufrimos en las plazas de garaje, sobre todo en los garajes que tienen, en los aparcamientos que tienen unos cuantos años, en los que las columnas pues parece que ahora mismo están puestas por el enemigo. Dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que la gente entrase aquí antes? Claro, es que con un 206 pues aparcabas en cualquier sitio. Efectivamente. Por eso podríamos hablar un día también de las plazas de garaje. Porque con el ritmo que lleva la industria, que va totalmente desacompensada la legislación sobre los requisitos mínimos de las plazas de garaje, es una locura. O sea, hacen que mentira que no se cambie esto y se obliga a hacer ya plazas realmente de un tamaño, no digo ya bueno, sino simplemente correcto, para que no sea insufrible meter ciertos coches en plazas de garaje y ciertos coches normales, que no estamos hablando de meter un Q7 en una plaza de garaje. Es que, por ejemplo, hablando de anchura, el Clio actual creo que es como unos milímetros más ancho que un Golf, por ejemplo. Un coche que es de un segmento inferior al Golf es igual de ancho que él. Y el Fabia también ha crecido bastante de anchura.
Y a mí es una de las cosas que a mí me fastidia el crecimiento de anchura, por lo que decía Luis, que luego a la hora de aparcar no mola nada. Tiene un coche muy ancho. Creo que hay una cosa que tiene que ver con esto también, que es, por supuesto, un tópico que a lo mejor también habría que revisar, que es lo de las medidas de seguridad, pues porque si las barras en las puertas, en fin, bueno, pues que a lo mejor hay unos requisitos técnicos que hace que los coches necesiten ser más anchos. Pero yo creo que también es una decisión en términos de estilo, porque precisamente en el caso de los SUV es muy evidente, claro, si tú haces un coche más alto pero no lo haces más ancho, las proporciones, sobre todo la vista trasera o la vista frontal, pues quedan un poco comprometidas y un bloque que es aparentemente muy alto y estrecho no da sensación de seguridad, etcétera. De hecho, visualmente muchos de los SUV, Un Dacia Spring, por ejemplo. Un Dacia Spring, efectivamente. De coche alto y estrechito. Joder, pero mola un montón para aparcar, ¿eh? Lo pasamos bien. Sí. Claro, pero yo creo que la palabra que define a la evolución del diseño en los últimos 15 años, con y sin la moda SUV, es músculo. Y eso significa también anchura. Es decir, como que todos los coches tienen que aparentar estar como muy mazados, así hablando en plata, ¿no? Como unas, por supuesto, en el volumen, pero también en los rasgos, en el diseño, ¿no? Ves las líneas que destacan los pasos de rueda en la parte de atrás, en el frontal, etcétera. Entonces, hay una cosa ahí como de que los coches, que siempre han sido un poco nuestro avatar, en los últimos 15 años, pues son un avatar un poco mazao. Incluso, como decía ya hace bastantes años Pablo Tominelli al respecto de un salón de Ginebra, como muy enfadado, ¿no? Los coches Cabreados, en los últimos ¿no? 15 años están enfadados. Sí. Pues muy bien. Pues nada, que nos hemos alargado hoy bastante porque está siendo esto muy entretenido. Se ha portado hoy, Luis. Yo creo que algún día le podemos volver a invitar por aquí. Yo diría que sí. Bueno, tú sabrás, Luis, si te atreves. Yo encantado. No siempre voy a saber de lo que digo. Hoy tampoco estoy seguro de lo que he dicho, pero vaya, yo encantado. Pero nosotros tampoco, y no pasa nada. Muy bien. Además, no nos oye nadie, o sea, estamos solo los cuatro. Eso es. Pues nada, un placer, Luis. Lo dicho. Igualmente. Muchas gracias por invitarme. Venimos por aquí otra vez y bueno, nos despedimos ya de todos vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego, chao.